Hola, un gran saludo a quienes escuchan este nuevo programa de debate directo de Radio Burbuja. Les habla desde Cádiz Juan Luis González, habitualmente un tertuliano de debate directo, pero que últimamente está asumiendo más el rol de conductor para echar una mano a este proyecto y colaborar en el desatasco de los programas que tenemos comprometidos con los analistas y, como no, también con nuestra creciente audiencia. Ni que decir tiene que esta es una radio abierta, es una radio colectiva y que todos y todas debemos echar una mano para llevar a buen puerto uno de los proyectos sin duda más interesantes de la radio de todo el Estado español. Y sin más preámbulos, entremos ya en materia. Hoy tenemos por delante un programa de auténtico lujo, de esos que seguramente se van a estar descargando por mucho tiempo de nuestros servidores. Hablaremos sobre Siria, un tema que desgraciadamente lleva acaparando titulares de los medios de comunicación desde hace ya casi 6 años y que tiene viso de seguir siendo así mucho tiempo más. Pero a pesar de tanta atención mediática, soy de los que piensan que la inmensa mayoría de lo que se nos ha contado sobre la guerra contra Siria en los medios corporativos es esencialmente inexacto, por no decir incluso absolutamente falso en algunas ocasiones. Pero bueno, no adelantemos acontecimientos ni informaciones, que luego iremos profundizando con detenimiento en todos estos asuntos con los invitados de hoy. Como sabéis, los asiduos de debate directo, hemos tocado recientemente el tema de Siria en 2 ocasiones. Una desde la óptica de un activista pacifista e internacionalista belga de origen árabe, Bahar Kim Jong-ur. Y luego, posteriormente, debido a ciertas protestas de algunos oyentes un poco más alineados con el discurso mayoritario, dimos una réplica entrevistando a Yassin Suehat, un colaborador de medios en castellano como El Diario, La Razón, como El Español y otros medios así quizá un poco más relacionados con la derecha mediática de nuestro país. Así que lo que tocaba tras estas 2 entrevistas era otro programa de puro análisis de los manifestados por esos 2 invitados para ver dónde estaban sus debilidades, sus aciertos y sus errores, sus matices, ¿no? que tengamos que hacerle. Con permiso de los tertulianos y de los temas que vayan saliendo a colación en el transcurso del debate, a priori hemos estructurado el programa en 3 bloques diferentes. El primero de ellos tratará sobre los orígenes de la guerra y la geopolítica del conflicto. Hablaremos de la supuesta primavera siria, de los primeros compases de la guerra y de toda esa épica que nos han contado de rebeldes pacíficos demandando libertad, que yo al menos ya no sé dónde están. El segundo bloque lo hemos planteado para discutir sobre la guerra en sí misma, sobre todo sobre quiénes son los contendientes que están luchando en el terreno y quiénes les apoyan y por qué, ¿no? Y finalmente haremos un tercer bloque sobre el tema mediático, sobre la guerra mediática, ¿no? Parafraseando a Chomsky y su popular libro, hablaremos de cómo nos venden la moto determinados medios de comunicación mayoritarios prácticamente de todo Occidente. Y para debatir y hablar sobre todo esto, tenemos hoy aquí a 3 invitados, como siempre, del máximo nivel y de la máxima solvencia intelectual, que nos acompañan desde distintos lugares del mundo. Sinceramente, creo que pocas veces se ha podido juntar a un grupo de personas tan cualificadas para tratar este tema con la seriedad que el asunto requiere. En primer lugar, tengo el placer de presentaros a Alex Anfruns, periodista de muchos lugares, pero vamos, destacaría quizá la web Investigation y de muchos otros sitios con una extensísima producción de artículos de geopolítica de Oriente Medio y América Latina fundamentalmente. Podemos leerlo en Rebelión, en América Latina en Movimiento y en muchísimos otros sitios, como digo. Es también quizá un experto en la denuncia de la guerra mediática como estrategia de las intervenciones militares de la OTAN y los Estados Unidos, algo que como he dicho, vamos a tratar dentro de un poquito. Alex nos acompaña desde Francia. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a tu casa. Gracias. En segundo lugar tenemos a Eugenio García Gascón, periodista que muchos conoceréis por sus certeras crónicas y opiniones sobre Oriente Medio en el diario Público. Eugenio es corresponsal en Jerusalén desde hace ya muchísimos años y bueno, también ha colaborado en alguna ocasión en programas de debate directo y como decía, se conecta desde Jerusalén, Palestina. Un saludo y bienvenido. ¿Qué tal es la vida de un periodista en uno de los puntos más calientes del planeta, Eugenio? Bueno, pues aquí estamos en Jerusalén, una ciudad que hoy hay que estar de moda porque ayer estuvieron una reunión en Washington entre el presidente Trump y el primer ministro Netanyahu, y la cuestión de Jerusalén sigue siendo un tema importante de resolver si es que realmente se quiere resolver este conflicto.
fin, veremos, y bueno, quizás esto de para un programa o para 1000 programas más, y tomaremos nota, porque la verdad es que lo que ha sucedido, lo que se está analizando hoy de lo que sucedió ayer, pues merece bastante atención y bueno, es uno de los puntos calientes del mundo y puede ser el ojo del huracán de muchas otras crisis, de muchas otras problemas mundiales, ¿no? Bueno, y por último, aunque no menos importante, tengo el placer de presentaros a Juan Antonio Aguilar, a quien conoceréis fundamentalmente por la web El Espía Digital, un sitio web donde gente experta en temas militares y en temas de inteligencia despliegan toda su potencia. Juan Antonio es el director de este medio y también lo conoceréis, imagino. Bueno, somos compañeros realmente en Hispan TV, en RT o incluso en Sputnik y bueno, ha participado también en otros medios como La Tuerca, etcétera, ¿no? Hola Juan Antonio, espero que te sientas cómodo y a gusto en este programa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un honor estar con vosotros. Es un placer tenerte aquí como siempre. Bien, una vez hechas las presentaciones, podemos comenzar y entraremos en harina. Como decía antes, el primer bloque es para hablar cómo comienza la crisis siria. El mito o no mito de la primavera árabe o de las revoluciones de colores requieren siempre para su justificación de una revuelta supuestamente pacífica y democrática aplastada por un tirano malvado. Sin embargo, bueno, conforme pasa el tiempo, sabemos positivamente por informes oficiales y por declaraciones, por ejemplo, que en Libia jamás Gaddafi había bombardeado a esos manifestantes y que los alzados en armas no eran gente pidiendo democracia, sino yihadistas radicales. Eso lo hemos sabido por un informe del Parlamento. Bueno, lo sabíamos de antes, obviamente, pero lo ha corroborado un informe del Parlamento británico reciente. Traslademos esta imagen a Siria y vamos y analicemos un poco esto. Alex, a ti en primer lugar, ¿tú cómo declararías esto, si se puede simplificar, como de guerra civil, de invasión, de agresión? ¿A qué se parece más lo que está sucediendo en Siria? Sí, bueno, gracias por la presentación. Me parece que, bueno, desde el año al menos 2012, para quienes han observado la situación en Siria, está bastante claro de que ha habido básicamente lo que ha habido es una injerencia por parte de grandes potencias, de una manera más o menos disimulada. Entonces, al menos desde 2012, yo en ese momento me parece que hablar de rebeldes, de revolución y adherir, digamos, al storytelling de esta visión romántica de unas primaveras árabes, en el caso de Siria no me parece que tenga mucho sentido. Yo entiendo que el capítulo, digamos, que se abrió pues con las revueltas en Túnez, en Egipto y en tantos lugares, incluso en otros países menos conocidos, ¿no? como incluso Marruecos o Yemen, en los cuales hubo realmente revueltas populares, hubo realmente gente que estaba insatisfecha con el status quo. Esto representó en aquel momento una gran esperanza, con un balón de oxígeno, digamos, porque tenemos que recordar pues tantos años, tantas décadas de opresión, digamos, de una injusticia social. Recordemos que en Egipto, por ejemplo, yo estuve 3 meses en Egipto, justo posteriormente a cuando Mubarak fue derrocado. Estuve 3 meses allí por otras razones, por estudios, pero recordemos que, digamos, el mensaje más fuerte pues era, pan, libertad y justicia social. Yo no entraría tan rápidamente en digamos, la parte del tratamiento mediático, sino reconocer una parte de los hechos y ciertamente las condiciones estaban reunidas y habían habido numerosas huelgas, por ejemplo, en Egipto, en la ciudad de Mahal al-Kobra,
entre Cairo y Alejandría, en el delta del Nilo. Había en Túnez también, en Gafsa, creo. O sea, realmente hubo una situación histórica en la cual la frustración pues condujo a esas manifestaciones, esa situación, pues, no sé, revolucionaria. Ahora bien, el gran tema es que, y es lo que pues todo el mundo pues, constató, ¿no? en los primeros meses, es que de esa concentración de esas plazas, digamos, en las cuales había tanta gente, no había una fuerza política o una... Eso no iba no conducía a una transformación, y sobre todo desde que vimos cómo lo que, digamos, cómo sucedió, cómo evolucionaron las cosas en el caso de Libia. Yo creo que ahí vimos por dónde iban un poco los tiros, ¿no? Es decir, en el caso de Bahrein las revueltas fueron reprimidas de una manera brutal y es una cosa que no apareció en los medios. Sin embargo, en el caso de Libia, pues este proyecto de neocolonial se hizo mucho más evidente. Y por eso yo hablaría realmente de un proyecto de neocolonialismo, claramente, ¿no? Entonces, simplemente pienso que nosotros, por muy progresistas que seamos en los países de la Alianza Atlántica, ¿no? Por muy progresistas que seamos, tenemos el principal objetivo es precisamente estar contra la guerra que promueven nuestros gobiernos. Entonces, pienso que bajo las condiciones en las cuales Libia, Irak o Siria se encuentra hoy, no podemos hablar de condiciones ideales para una mejora de la democracia o de la justicia social. Es decir, ahí ha habido un papel de las potencias regionales como Turquía, de las petromonarquías, y un papel más disimulado de las potencias occidentales que han destruido toda posibilidad de cambio. Ojalá que hubiera habido las fuerzas políticas progresistas y antiimperialistas necesarias para que cambiase, digamos, el panorama. Pero hoy en día la realidad es tozuda. Es decir, por mucho que algunos hablen de que basta con que Bashar al-Assad se vaya, y ese básicamente es el principal reclamo de mucha gente supuestamente de izquierda, por mucho que se fuera, eso no es una solución, ni mucho menos. Y pienso que se ha llegado un poco a un poco el sentido común de decir quienes quienes han sido llamados oposición moderada durante mucho tiempo, eso se ha demostrado que era un cuento. Entonces, no hay, efectivamente, como decías, no ha habido en la relación de fuerzas una gente que tuviera ya un proyecto de mejorar el país. Lo que ha habido es una intransigencia de que toda esa oposición, primero, su programa consistía simplemente en derrocar el régimen, el gobierno, es decir, que ahí no había ningún tipo de compromiso. La condición la ponían ellos, con lo cual podemos ver que hay realmente detrás una confianza muy grande en quienes les apoyan. Y bueno, por otra parte, lo que quería decir también es que los métodos hablan por sí solos respecto al programa de la sociedad que esa gente tiene. Es decir, los métodos, y en ese caso yo hablaría de terrorismo o de métodos como los que hubieron en América Central, en El Salvador, realmente es terrorismo
aterrorizar a la población. Es decir, que no puede conciliarse esos métodos con un proyecto de mejora en la sociedad. Perfecto. Eugenio, desde tu atalaya privilegiada en uno de los centros del mundo, ¿qué intereses hay en juego en Siria? ¿Desde el punto de vista más bien geopolítico, regional o demás? Bueno, primero yo querría decir que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Alex y lo suscribo, pero él empieza a contar desde el año 2012. Sin embargo, a mí me gustaría empezar a contar desde antes. Recordemos que la primera revuelta que puso la mecha a lo que ocurrió después fue de marzo de 2011, es decir, un año antes del 2012, y que esto no surge de la nada, o al menos este incidente, que fue un incidente donde 2 o 3 muchachos fueron maltratados por las fuerzas de seguridad sirias, este incidente que provocó luego protestas más generales en el país no surge de la nada, sino que surge de un planteamiento que casi está escrito sobre la pared, sobre el muro. Recordemos que hay un personaje importante en todo este desarrollo, que es el embajador de Estados Unidos en Damasco, Robert Ford, a quien Obama había nombrado embajador en el año 2010. Y que recordemos que estamos hablando del inicio de las revueltas en marzo de 2011, pues él desde 2010 hasta el inicio de las revueltas está viajando por todo el país y provocando a la gente, provocando para que se rebelen contra el gobierno de Damasco. Esto no lo dicen los medios de comunicación, esto es una cosa que dijo Michael Scheuer, que es un agente de la CIA que hizo estas declaraciones a un canal de televisión, diciendo que él había realizado viajes por todo el país para incitar disturbios contra el gobierno. Estas son sus palabras. Es decir, que yo creo que una mano negra sí que existe desde el principio, incluso desde antes del inicio de la revuelta en Siria. Y que luego, evidentemente, hay gente que va con buena voluntad, de que quiere realmente hacer una democracia liberal. Lo que ocurre es que la realidad, como se ha dicho, es tozuda y muestra que una democracia liberal, si no se dan ciertas condiciones económicas y políticas y religiosas, no se puede dar. Y esto es la catástrofe a que nos ha conducido este intento de llevar la democracia liberal al precio que sea a Siria. De acuerdo. Juan Antonio, ¿desde cuándo estaba preparada esta agresión a Siria? ¿Desde cuándo se puede descifrar vamos a llamar la agresión externa internacional? ¿Tú eres de los que piensas que hubo alguna vez alguna rebelión pacífica? Bueno, vamos a ver. Yo creo que Eugenio ha apuntado bien. Yo voy a apuntar un poco antes y con eso intento contestar la cuestión que me planteas. Yo creo que Siria, el régimen sirio nunca fue del agrado de las potencias occidentales. Era un régimen nacionalista, de carácter socialista, aliado de la antigua Unión Soviética, igual que algunos otros países de esa zona de Oriente Medio. De alguna forma siempre habían sido enemigos del bloque occidental. Pero las cosas se aceleran cuando en 2010 Bashar al-Assad establece un plan que es enganchar ese lado del Golfo Pérsico, ese lado oriental del Golfo Pérsico, que agrupa Líbano, Siria, Irak, Irán, con la nueva ruta de la seda que se plantea desde China. Es decir, sería la salida al Mediterráneo de los productos, del gas, de la zona, del petróleo iraní. Es decir, eso era tremendamente importante. Y todo pasaba por Siria, hasta el punto que el propio Assad dijo que esto significaba un futuro de esplendor para Siria, porque lógicamente uno piensa que económicamente todo eso va a resultar un gran negocio.
Pero claro, eso chocaba con una visión geopolítica dominante en la zona por las potencias occidentales. Y en 2010, cuando Assad hace esas declaraciones, es cuando se produce el cambio de embajador que ha citado antes Eugenio. A partir de ese momento está planificada ya la agresión contra Siria. A partir de ese mismo momento. A finales de enero de 2011 se crea una oscura página en Facebook llamada The Syrian Revolution, donde se convoca un día de la furia que se celebraría en febrero. Fue un fracaso. Pero bueno, es decir, como ha dicho Eugenio, el embajador seguía haciendo su trabajo. Y como siempre, bueno, pues con bastantes medios económicos, se acaban convocando en marzo una serie de protestas en Daraa. Allí es donde se produce ese incidente de maltrato de la policía a unos niños. Bueno, pues me imagino que estarían tirando piedras o cualquier cosa de estas, y pues unos policías pues se pasaron, como es habitual también por otro lado, es decir, no es de extrañar. Es decir, y eso provoca, digamos, la explosión. Pero realmente, como se ha reconocido por gente de la CIA, por observadores internacionales, por periodistas que estaban en la zona, ya en ese momento había dos organizaciones que tenían mucha presencia en las protestas que estaban sucediendo, que no eran muy populosas, es decir, no eran decenas de miles de personas. Pero hay dos organizaciones que ya sí se ponen en la vanguardia del tema. Una la conocemos perfectamente, que sería después Al-Nusra, y la otra era Absalam, una de estas también islamistas. Es decir, de alguna forma se empieza ya la utilización de organizaciones fanáticas islamistas para atacar, para chocar con el régimen de Bashar al-Assad. Esto es el origen del tema. Claro, ya después de 6 años y con todo lo que ha ocurrido, todo esto queda muy oscurecido. Por ejemplo, ya no se recuerda que Bashar al-Assad hizo una serie de concesiones y de subida de salarios y demás, que era lo que reivindicaba la gente de Daraa, pero ya nada de eso sirvió para detener lo que ya estaba en marcha, que era la agresión. ¿Qué es lo que había detrás? Porque si no entendemos las causas, siempre estaremos a vuelta con que si fue la represión policial, que si fueron las reivindicaciones, las primaveras árabes, la búsqueda de la democracia y la libertad, y toda esta serie de monsergas que muchas veces utilizan para legitimarse las agresiones imperialistas. Aquí había un problema de geopolítica global, el que he explicado y que Assad lo vio muy claramente, pero eso era una fractura geopolítica entre el lado oriental del Golfo Pérsico y quien tenía los mismos intereses, pero en el lado occidental del Golfo Pérsico. Es decir, Arabia Saudita, los Emiratos, de alguna forma Jordania, porque también pensaba que esos oleoductos ya podía pasar por allí, Kuwait, Dubái, toda esta serie de países, muy democráticos ellos, pero aliados de Occidente. Lo de democráticos, imagino que habéis sentido la ironía, ¿no? Luego había un choque regional, una geopolítica regional que también iba a intervenir en el conflicto, no tanto al principio, pero sí luego en el desarrollo, que es el choque entre Irán y Arabia Saudita como principal potencia regional en la zona, a la que se intentó añadir Turquía. Y en esa lucha de A3, de quién iba a gozar de la influencia mayoritaria y de potencia decisiva en la zona, cada uno empezó a mover sus peones, cada uno empezó a ayudar a quien creía que iba a servir más sus intereses. Lógicamente, ese Irán que está en medio de esa ruta de la seda, pues quería apoyar a Irak, porque además hay una mayoría chií, y a Siria, porque ahora es la salida. Y Arabia Saudita y sus amigos de las petromonarquías, todo lo contrario. Y luego había, en medio de esta geopolítica del caos organizada por las potencias occidentales, estaba ese choque político-ideológico en el cual esas primaveras árabes, que parece ser que venían a traer la libertad y la democracia, lo que venían es a traer un modelo claro de integración económica en el mundo neoliberal. Esta es la realidad. Por eso siempre, casi todos los procesos de primaveras árabes se han dado en países que tenían un régimen más o menos autoritario, pero nacionalista, de carácter socializante, laico, donde las minorías religiosas cada una tenían su posición, etcétera, donde la mujer tenía unos derechos, vamos, muchísimo más que en cualquiera de las petromonarquías, en cualquiera de los países aliados de Occidente en la zona, y
bueno, pues igual que ocurrió con Libia, igual que se ocurrió con Túnez, igual que ocurrió con Egipto, pues intentó hacer el mismo tipo de revuelta, de revolución de color, de golpe de Estado encubierto con Siria. Hay también una subcausa que no se nos debe olvidar nunca. En todo esto también tenía mucha importancia la seguridad de Israel, la seguridad del Estado de Israel. Y en el caso sirio había algo que era fundamental y sigue siendo fundamental a día de hoy, los Altos del Golán, que son estratégicos para el Estado judío. Y en este es el marco en el que se produce todo el conflicto. Si se olvida el origen de cómo aparece y se olvida el marco, pues al final, o sea, no se acaba entendiendo nada. Y si encima luego, como luego veremos, uno tiene que estar absorbiendo todo el aparato de intoxicación mediática permanente, pues entonces llegamos a lo que tenemos ahora. Adelante, con la estructura que tenemos preparada. Antes avancé que íbamos a hablar un poco de quiénes realmente están combatiendo en Siria y de la legitimidad de las distintas facciones que están guerreando sobre el terreno. Recuerdo en el programa de Yassin que hablaba de los invasores rusos, que hablaba bueno, en unos términos que obviamente no son aceptados por muchos y que me gustaría que aclarara. Él en el programa no quería jamás o no quería hablar mucho de geopolítica y porque bueno, realmente los aliados de la revuelta pues son Israel, Estados Unidos, etcétera, que de luego no son muy amigos ni lo han sido nunca del mundo árabe, yo creo, ¿no? Fijaros, en el Parlamento turco hace poco se habló de que Turquía había dado cobijo, al menos en los últimos años, a unos 50.000 terroristas de fuera, extranjeros, ¿no? Obviamente no eran gente de Siria. Otro informe alemán aventuraba que los terroristas extranjeros que han podido llegar, que los yihadistas que han llegado a Siria han sido en distintas oleadas 260.000 en estos 6 años. Alex, conociendo un poco, manejando un poco estas cifras o las propias que puedas tener, ¿tú crees que hay espacio para esos rebeldes moderados en Siria? ¿Los hubo algún día? Claro, este es un tema clave, ¿no? Solo para completar un poco lo que los compañeros estaban comentando, sí, evidentemente el plan existía. Ahora, yo me gustaría también aportar un poco un matiz, en el sentido de que el hecho de que el imperialismo tenga planes, a mí me parece algo lógico y es su trabajo. Lo que pasa es que esto luego tiene que llevarse a cabo. Entonces, luego pueden haber resistencias a esos planes, ¿no? Pero sí, después del 11 de septiembre de 2001 hubo Wesley Clark que dijo que en 5 años se iba a invadir 7 países, entre ellos Siria. Condoleezza Rice también habló del caos constructivo. Es decir, evidentemente había unos planes detrás. Habían los neoconservadores que planteaban el Gran Oriente Medio. Según un mapa, se trata pues de fragmentar todos los estados, digamos, que fueron las fronteras de Sykes-Picot. El Sunistán, ¿no? Crear en estados confesionales. Es decir, lo que evidentemente hay que entender el pasado. Y cuando yo hablaba de un proyecto neocolonial, es en el sentido de que existe efectivamente una continuidad. Es decir, que hoy en día el fomento, digamos, de esa visión de un conflicto confesional es algo que ya existió, por ejemplo, en Siria, bajo el colonialismo francés. Es decir, un estado de Alepo, un estado levantino. Es decir, existieran esa manera de dividir para reinar. Simplemente eso. Ahora, sobre la pregunta que me haces, nosotros hemos hecho un trabajo en Bruselas desde el 2011. Bueno, desde el principio hemos estado trabajando sobre el tema de la estrategia del caos.
Y Bahar Kimiongur escribió un libro que se llamaba Siriana en 2011, en octubre de 2011. Es decir, de manera muy temprana, explicando un poco estos elementos, ángulos muertos de la situación en Siria. Uno de ellos era el papel precisamente ¿cómo decirlo?, del euroyihadismo. Es decir, el fenómeno de jóvenes europeos y de otros lugares, del Magreb, de Túnez, bastantes, de miles de jóvenes, sobre todo, quienes iban allí, pues atraídos por esta visión romántica digamos, de luchar contra un enemigo, que es un enemigo fabricado, en gran parte por los medios, pero en gran parte también por las cadenas saudíes y cataríes. Es decir, que la visión esta visión de un conflicto confesional, no por ser fabricada y fomentada, no se ha convertido en una realidad en cierta manera. Es decir, que nosotros hemos sido de los primeros que hemos estado denunciando esa cuestión antes de que los grandes medios empezaran a hablar. Era un fenómeno que se podía observar, porque nosotros estamos en los barrios populares, digamos, en Bruselas. Nuestra oficina está en Molenbeek. O sea, nuestra oficina está en el lugar de donde se supone que es la comuna, o sea, el barrio de donde salen todos los terroristas, se supone. Entonces, hay un abandono estructural en Francia, en Bélgica y en otros países en Europa de la población de origen magrebí. Esto, sumado al discurso de los irresponsables en los gobiernos en Francia con Sarkozy, con Hollande y en Bélgica, sumándolo a las alianzas con las petromonarquías, sumándolo al papel de Turquía, que durante años ha dejado pasar, ha tenido un papel fundamental Turquía. Nosotros hemos trabajado mucho sobre el papel de Turquía. En lo que se suponía que, eran campos de refugiados ahí en la frontera turco-siria, pero en realidad ahí lo que había era un paso, unos corredores, digamos, del fenómeno fundamentalista, ¿no? Pero yo insistiría en el tema, cuando me has preguntado sobre los extranjeros que van a viajar, sí. Que han ido allí, que se les ha llamado rebeldes moderados. Yo insisto en el tema de los métodos, es decir, pero por otra parte nuestro análisis no es solo geopolítico, es decir, nosotros también hemos trabajado el tema de la islamofobia y es un factor también importante. Es decir, sí, yo puedo entender que la idea de que hubiera un cambio, de que se aceptara, digamos, que las sociedades árabes pudieran transformarse y, dejar atrás, digamos, ese periodo anquilosado, digamos, de que... Yo me recuerdo que en Egipto me comparaban, decían que Mubarak era como Franco, ¿no? Cuando hablaba con los egipcios. Es decir, había esta noción de que, era una cosa... De cierta manera es una cuestión también lógica, es decir, gobiernos que llevan en el poder 30 años, es decir, 40. Es una cosa... Entonces, ¿cómo decirlo? La cuestión del radicalismo, del fundamentalismo, es delicado tratarlo, hay que tratarlo con matices. Nosotros en el libro, hemos publicado un libro en el que hablamos de las 5 corrientes históricas del Islam político. Es decir, yo no utilizo el término de rebeldes moderados, pero sí pienso que no podemos meter en el mismo saco a hermanos musulmanes, a Al-Qaeda y luego a Daesh. Es decir, son
En el caso de la oposición, o sea, en el caso de las fuerzas armadas que se forman allá, sí hay una porosidad y sí hay unas fronteras prácticamente inexistentes en el caso del conflicto. Pero yo no lo meto en el mismo saco. Es decir, pienso que y espero que ahora digamos, con el proceso en el cual ya afortunadamente se ha excluido a Francia, a Estados Unidos, bueno, y ahora es un proceso de paz en el cual deberían haber los actores, digamos, importantes, y en el cual la oposición o las fuerzas, digamos, alimentadas que están allá entren en un diálogo. En ese caso, yo creo que en el momento en el que desaparece la intransigencia, en el sentido de que no son ellos que imponen condiciones, sino que hay un ceder, unas concesiones mutuas, en ese sentido hay que volver, digamos, a una visión de matices y decir, bueno, es posible que hayan tendencias diferentes y que hayan... nosotros, por ejemplo, con lo que he querido decir sobre las corrientes históricas del Islam político, es decir, no es porque una organización se reclame islamista que son todas lo mismo. Es decir, nosotros hemos distinguido entre, por ejemplo, los hermanos musulmanes y luego los movimientos islamistas patriotas, es decir, por ejemplo, quienes ponen por delante la identidad nacional, como puede ser Hamas, que son ante todo palestinos, o el Hezbollah, que son ante todo libaneses, y esto es una gran diferencia, es decir, que hay procesos históricos, cada país es diferente y por eso yo creo que no es una cuestión sencilla. Y luego tendríamos que hablar del tema de la islamofobia, que también es un tema importante, ¿no? Pero bueno. Bien, Eugenio, a veces te he leído tocar estos temas. ¿Por qué crees que Occidente durante tantísimo tiempo estuvo apoyando a Al-Qaeda en Siria, en el frente al-Nusra, o prácticamente hacía o miraba para otro lado en cuestión de bombardeos o incluso en la simple mención de los actores que allí estaban, y simplemente cuando se dedican a hablar de terrorismo solamente contaban con Daesh, hasta que finalmente han tenido que ceder? ¿Por qué eso? ¿Por qué Al-Nusra gozaba de tanto favor por acción o omisión en la primera y segunda fase de la guerra? Mira, Juan Antonio ha dicho una cosa que lo ha dicho de pasada al final de su intervención, que creo que es muy importante. Él ya ha dicho que era importante, yo creo que es bastante más importante, y son los intereses de Israel en los conflictos de Oriente Medio. Entonces, yo creo que el apoyo que se ha dado a los grupos suníes radicales como al-Nusra o al Estado Islámico, cuando se les ha dado durante años, han estado en gran parte motivados por un deseo de acabar con el régimen actual egipcio, sirio, al precio que fuera, y para ello no han dudado incluso en aliarse con el demonio. El Frente al-Nusra es un grupo muy peculiar. A diferencia del Estado Islámico, yo creo que el Estado Islámico, bueno, esto está aprobado, ha sido intervenido y se le han dado armas, y se le ha dado petróleo, etcétera. Y al Frente al-Nusra es un caso muy peculiar. Viene de la firma Al-Qaeda, pero es un grupo que ha estado extendido junto al Golán sirio durante mucho tiempo y no ha levantado un dedo contra Israel. Es un grupo muy peculiar, así como el Estado Islámico es un grupo en su mayor parte, en mi opinión, fanáticos, que es espontáneo.
Yo creo que Al-Nusra no descarto que sea un grupo creado. Ya tenemos aquí que hablar de grupos creados en Oriente Medio, que son muchos los grupos que han sido creados o infiltrados por los servicios de inteligencia occidentales, israelíes y de otros países árabes. Son muchos. Por ejemplo, pongamos el caso de Abu Nidal. Abu Nidal fue un terrible terrorista que cometió muchos atentados, ninguno, un terrorista palestino que cometió muchos atentados, ninguno contra Israel, y todos, prácticamente todos los que cometió fueron contra otros palestinos moderados, generalmente. Pues hay un libro muy interesante de un periodista británico, Patrick Seal, sobre Abu Nidal, y explica todos estos, hace un análisis de todos los atentados que cometió y cómo llega a la conclusión de que detrás de este grupo solamente puede estar Israel. Entonces, estos grupos, el Frente al-Nusra es un caso muy semejante a Abu Nidal. En mi opinión, está infiltrado por los servicios de inteligencia occidentales y especialmente por los servicios de inteligencia israelíes. No diría lo mismo del Estado Islámico, pero sí del Frente al-Nusra. Entonces, estos grupos han sido apoyados de muchas maneras. En teoría, por ejemplo, desde Turquía, la CIA, el Pentágono, Turquía han metido muchas armas en Siria, en el norte de Siria y en el sur de Siria también. Pero desde Turquía, en el norte, han metido armas a sabiendas que esas armas iban a acabar en el Estado Islámico y en el Frente al-Nusra. Porque, claro, todo esto de los rebeldes moderados muchas veces no es más que un cuento. Son gente que eran los intermediarios entre los occidentales y las organizaciones radicales. Entonces, bueno, esto es un hecho que se ha señalado con frecuencia y creo que es importante. ¿Por qué se utilizan a estos grupos o se ha utilizado a estos grupos en Occidente? Bueno, pues porque lo importante, la prioridad es acabar con el régimen sirio. Entonces, esa es la prioridad, y si esos grupos eran los que llevaban la voz cantante en la lucha contra el régimen sirio y no los rebeldes moderados, que eran cuatro gatos y no eran efectivos de ninguna manera, pues se ha apoyado a estos grupos. Creo que dijiste una vez que los rebeldes moderados en Siria no cabían, no entraban ni siquiera en un estadio de fútbol, ¿no? Probablemente sea así, probablemente los rebeldes sirios moderados sean muy pocos. Ten en cuenta que la mayoría de la gente moderada en Siria apoya a Bashar al-Assad, especialmente si son de minorías. Si son de minorías, los apoyan con más ímpetu. No todos, pero sí la mayoría. Damasco era una ciudad que tenía 4 millones de habitantes cuando empezó la guerra. Ahora tienen bastantes más, de gente que ha buscado refugio. Y que esa gente es gente moderada, pero esa gente no está con los moderados rebeldes. Está con el gobierno que defiende los intereses de las minorías. Efectivamente. Juan Antonio, cambiando un poco de tercio en este bloque, es que son demasiados los temas que podíamos tratar y hacer casi un programa de cada uno de ellos. ¿En qué crees que se diferencian las dos coaliciones internacionales que están actuando ahora mismo en Siria? Me refiero a la liderada por Rusia y la liderada por Estados Unidos. Hombre, la diferencia viene marcada por el origen de la intervención y por el objetivo final que tiene cada una de ellas. Por ser un poco esquemático, el desarrollo del conflicto lo podemos dividir entre fases, y esto se entenderá. Desde el 2012 al 2014, que no hay intervención rusa, ni invasión rusa, ni nada por el estilo, lo que se produce es un intento de golpe, de revolución democrática, entre comillas, de golpe de Estado, que fracasa y acaba en guerra civil porque se arma a las facciones opositoras. En estas facciones opositoras, efectivamente, hay algunos elementos moderados, minoritarios, muy minoritarios, y sobre todo son facciones islamistas. Que la hermandad musulmana siria desempeñó un papel clave en el levantamiento fue confirmado en el 2012 por la Agencia de Inteligencia y Defensa de los Estados Unidos, esa que dirigió precisamente el general Flynn, que ahora ha dimitido. Y en un informe filtrado de esa agencia dijo que la insurgencia estaba dirigida por los hermanos musulmanes y Al-Qaeda en Irak, que fue precisamente el precursor luego del Estado Islámico. Y el análisis predijo el establecimiento de un principado salafista, es decir, un Estado Islámico en el este de Siria. Y ya se hablaba de todo esto, estamos hablando de 2012. De 2012 al 2014 se produce esta situación.
Es una guerra civil donde, bueno, hay ayuda de unos y otros, hay los distintos bandos, pero es cuando en 2014, exactamente en agosto, cuando Estados Unidos, viendo que no se produce la caída del régimen de Bashar al-Assad, prepara una intervención de la OTAN contra Siria. Y es Rusia quien le para los pies. Os acordaréis de aquel incidente famoso de los misiles que iban dirigidos a Damasco y que se estaba a pocas horas de una intervención y que hubo una llamada al Ministerio de Defensa ruso, a la Casa Blanca, y que aquello se paró. Fue cuando el tema del famoso ataque químico y cuando se decidió la destrucción de las armas químicas que tenía el gobierno de Damasco, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que al pararle los pies a esa intervención de la OTAN, la guerra entraba en una nueva fase. Y en esa nueva fase, que ya sería una forma de guerra híbrida, como ya veremos, por la intervención de múltiples contendientes, por la intensificación de la guerra mediática y económica, etcétera, es cuando aparecen las dos coaliciones. Y es también cuando aparece el Estado Islámico. Ojo, es a partir de ese momento cuando aquella facción que se llama el Estado Islámico de Levante, de Siria y Levante, se convierte en Estado Islámico, es cuando inicia esa expansión que nadie se explica en el norte de Irak y de Siria, que acaba ocupando fundamentalmente las zonas de producción petrolífera, y es por la cual luego se va a financiar el Estado Islámico hacia Turquía. Y es en ese momento cuando ya sí digamos, empiezan a ver claramente los bandos en conflicto. Ya no es una simple guerra civil, sino que ya tiene una dimensión internacional. Rusia va a apoyar al gobierno de Damasco por intereses geopolíticos, por intereses estratégicos, está allí su base de salida al Mediterráneo Oriental. Es decir, va a apoyarla también por intereses económicos y por alianzas con Irán, con la misma China, que tenía intereses importantes en la producción de petróleo y de gas en Siria y en la zona. Y surge luego esa otra coalición internacional formada por un montonazo de países y que durante 2 años ha estado pintando la mona porque ha sido incapaz de detener al Estado Islámico, ni siquiera en Irak, donde estaban en juego directamente intereses de los propios norteamericanos. Y en esta fase que estamos, en esa tercera fase, es cuando, bueno, a día de hoy hay una parte hay una de esas coaliciones, que es la dirigida por Estados Unidos, la coalición occidental, que está, digamos, bueno, pues de capa caída, a ver qué hace Trump, pero ya en una salida negociada del conflicto parece que pinta bastante menos que la otra, la que dirige Rusia, que sí se ha plantado en la zona como un actor privilegiado. ¿Por qué? Porque al final es el que puede influir en todas las partes en conflicto. Influye en Siria y en Irak, influye de forma muy importante en Irán y incluso en algunos de los estados del otro lado, Arabia Saudita por la cuestión del petróleo, donde ha tenido que llegar a un acuerdo con Rusia por el tema de los precios, porque si no, el ahogamiento económico que estaba sufriendo Arabia Saudita les llevaba por muy mal camino. Y también es en este momento cuando Turquía, por las vicisitudes que todos conocemos, de que no se cumplen los pactos que Turquía preveía para su entrada en la Unión Europea y para conseguir una posición preponderante en la zona como potencia regional, es cuando Turquía empieza a variar su posición en el conflicto. Las diferencias, fundamentalmente, pues que una va en la dirección de favorecer ese eje de la resistencia que comentaba al principio, que coge desde Líbano hasta Irán, incluso más allá, y que engancha con los intereses de Rusia y China, y la otra que intenta mantener la posición que las potencias occidentales, fundamentalmente Estados Unidos, han tenido desde siempre. Y vuelve a jugar un papel aquí Israel, por supuesto. Es decir, hasta el punto de que estamos viendo como últimamente Israel va hacia la establecimiento de relaciones muy especiales con enemigos tradicionales por la causa palestina, como era Arabia Saudita o como es Qatar, etcétera. Y yo creo que ese es un poco el esquema, todo esto muy brevemente, porque como podéis imaginar, se puede estar mucho tiempo hablando de cada uno de estos aspectos. Bueno, sí, si os fijáis, las noticias de hoy o de ayer mismo, se habla de que la OTAN está estudiando la posibilidad de una intervención terrestre en suelo sirio. En fin, cualquiera sabe la deriva que esto que puede tomar.
aunque bueno, sobre el terreno las cosas están ahora mismo mucho más claras que hace unos meses. Pasemos ahora a hablar un poco de temas mediáticos antes que se nos eche el tiempo encima. Ya hemos visto cómo se cuecen, ¿no?, las guerras de última generación y cómo las divisiones mediáticas son las primeras que el imperio moviliza antes de que entren en acción los bombardeos de aviones, ¿no?, o con misiles, ¿no? Yo creo que de alguna manera después del fiasco de la Segunda Guerra del Golfo, ¿no?, y del ridículo público que hizo Estados Unidos con las armas de destrucción masiva, etcétera, parece que se aprendió bien la lección y bueno, pues ha puesto en marcha algunas estrategias básicamente de propaganda para justificar su guerra, entre comillas, humanitaria, ¿no? Entonces, bueno, hemos estado, muchos de los que nos interesan estos temas, sufriendo ese acoso brutal mediático que de alguna manera nos hace incluso que mantener nuestra postura frente a alguna gente que está influenciada por los medios, fundamentalmente de la televisión, pues te ponen como si fueras un auténtico bicho raro, un comunista peligroso, o cualquier cosa de estas, ¿no? Una de las cosas de las campañas más armadas últimamente, parece que estaba a la mano de Soros bien detrás, era o ha sido y sigue siendo, ¿no?, realmente el tema de la defensa civil, ¿no?, que recibe el nombre de los White Helmets, los cascos blancos, que han estado a punto incluso de recibir, bueno, no a punto realmente, pero el Premio Nobel de la Paz. Alex, ¿tú nos podías aclarar un poco de quiénes son esos cascos blancos y cuál es su función? Bueno, yo lo que he visto es que sí, hay un papel o sea, de estas supuestas ONGs, o sea, hay una especie de coordinación a nivel del discurso humanitario, básicamente, que se coordina, pues, bueno, esto de los cascos blancos ha sido ya hace unos meses, pero ahora estamos en otra campaña similar, es decir, con Amnistía Internacional, que plantea, pues, la represión en una cárcel siria en la cual habrían habido, pues, más de 10.000, pues, ejecuciones. Bueno, hay siempre regularmente este tipo de campañas, es decir, una campaña en la cual se apela a la emoción y en el caso de los cascos blancos, pues se vendía esta historia, ¿no? Se vendía la historia de que había una ONG que trabajaba en condiciones muy, muy, muy dramáticas bajo las bombas, es decir, intentando salvar como podían, pues con las ambulancias a las víctimas civiles. Lo que pasa es que esto se enmarca, digamos, en un discurso en el cual los buenos era, digamos, la población bajo la agresión del régimen sirio. Este poco era el discurso, ¿no? Entonces se nos presentaba una ONG que hacía... Es muy difícil frente a ese tipo de campañas tener un discurso que intente explicar, bueno, que no, aparentemente hacen un buen trabajo, pero detrás hay otras cosas, ¿no? Entonces, en el caso, a veces, en particular, pues en el caso de los cascos blancos, pues surgieron una serie de evidencias de manipulación mediática y también a través, pues, de comparación de documentos fotográficos se pudo constatar de que una parte de esos activistas, se supone, pues, activistas trabajando en condiciones muy, muy, muy complicadas, eso seguro, pero que al mismo tiempo formaban parte, pues, de los grupos fundamentalistas, ¿no? En los cuales había una especie de contradicción, en el sentido de que veíamos a algunos de esos activistas participando incluso en ejecuciones, bueno, como decía, métodos de terrorismo, es decir, salvajes, es decir, de ejecuciones de niños o ese tipo de cosas, y al mismo tiempo
se nos presentaba un storytelling en el cual esas personas tenían unos principios muy nobles de socorrer a las víctimas, ¿no? Entonces, hay fisuras, ¿no? en estas manipulaciones mediáticas. Sin embargo, el gran impacto que eso tiene hace que sea muy, muy difícil argumentar en contra. De la misma manera que hoy en día, pues Amnistía Internacional pues, hace esta campaña y es difícil argumentar en contra, porque sí, efectivamente, lo que no se puede hacer es decir que el gobierno sí o sean angelitos, no. Efectivamente, hay una historia, es decir, tenemos que entender que la región, básicamente, pues desde la creación del Estado de Israel, ha vivido bajo un tumulto y una situación en la que han habido gobiernos pues, autoritarios, han habido gobiernos en los cuales los gobiernos se han conformado básicamente a partir pues, del ejército. Entonces, no es que sea malo en sí, es decir, pueden haber militares progresistas, pero bueno, en las condiciones de Oriente Medio, en situaciones en las que bueno, han tenido también que hacer frente pues también a la creación del Estado de Israel, pues con guerras, digamos, de forma regular. Y yo tengo que recordar, para salir de un paréntesis, que el caso de Hezbollah, es decir, Hezbollah venció al ejército de Israel, es decir, fue el único país árabe. Por eso dio miedo, digamos, por eso el eje, digamos, Siria, Irán y Hezbollah, en cierta manera, era un enemigo que había que eliminar, porque Arabia Saudí, digamos, las petromarqueras no podían soportar que hubiera digamos, Hezbollah haya logrado hacer algo que ellos nunca han movido un dedo, digamos, para ayudar al pueblo palestino, ¿no? Y de la misma manera, digamos, el hecho de que pues Siria ayudara pues, a la resistencia palestina, pues es una cosa objetivamente que hay que reconocer. Y entonces, bueno, en ese sentido, en decir un poco, plantear, digamos, en el contexto histórico, es un tema que es complejo, pero en el aspecto de las campañas mediáticas, sí hay mucho que analizar, porque es un trabajo constante, ¿no? Es una cosa que se necesita, digamos, consolidar medios alternativos que lleven a cabo ese trabajo. Pero estamos a menudo en una situación de reacción y a menudo tarde, porque esas campañas tienen precisamente el objetivo de que la opinión pública pues, se vuelva rápidamente favorable a una intervención militar, ¿no? Y esto, el tema de la guerra mediática es también uno de los temas en los cuales nos hemos especializado, ¿no? Y hemos definido los 5 principios de la propaganda de guerra, que en realidad hay otros estudiosos del tema que tienen una lista un poco más larga, pero nosotros la hemos simplificado a 5, y nosotros planteamos que hay siempre en estos conflictos, que son conflictos por intereses económicos, aunque luego parezcan guerras confesionales o étnicas, siempre son conflictos por intereses. Siempre se oculta, el primer principio es que se ocultan los intereses económicos, nunca se va a decir que es por el petróleo o por los intereses de unas potencias que se hace una guerra, sino que siempre se oculta ese aspecto, ¿no? Las materias primas, todo eso se oculta. El segundo principio de la propaganda de guerra es también que se oculta la historia, es decir, la continuidad entre lo que decía en pasado colonial y la pretensión neocolonialista, al igual que hoy Turquía pues, recientemente ha tenido el sueño de hacer un proyecto neo-otomano, califato, es decir, realmente hay prácticamente una visión expansionista de Turquía. Y
También el tema de la historia siempre se oculta, es decir, es un principio de la propaganda de guerra, la historia se tiene que ocultar. El tercero es diabolizar al adversario, y ahí entra el tema de la demonización también de un líder, porque es a través de eso que se juega digamos, la opinión pública, al diabolizar Putin, al diabolizar Bashar al-Assad. También el cuarto es invertir el agresor y el agredido, es decir, y ahí entramos un poco en el tema de los casos blancos, es decir, que quizá esos actores en realidad son agresores, es decir, han llevado a cabo masacres y se nos están presentando como salvadores, ¿no? Y el quinto principio, que es un poco lo que estamos ahora haciendo, es intentar romperlo, es que siempre se monopoliza el debate. Es decir, la propaganda de guerra no puede permitir que haya un debate contradictorio entre diferentes puntos de vista y que el público juzgue. Tiene que haber una monopolización del debate, y eso es un poco lo que estabas diciendo, es decir, hay periodos, hay momentos en los cuales ha sido muy complicado hablar de ciertos temas, en particular el conflicto de Siria, y realmente es una presión muy fuerte, Y no solo por parte digamos, del mainstream, la visión dominante, sino porque también en sectores de izquierda se retoma bastante ejes digamos, bastantes temáticas y claves de lectura del discurso dominante, lo cual es sorprendente. Es decir, cuando la izquierda está copiando el discurso de la OTAN, eso me parece bastante terrible, por digamos, la incompetencia de ciertos intelectuales supuestamente de izquierda, claro. Efectivamente, y además los que estamos habitualmente trabajando por la paz nos encontramos en el bando atlantista, nos encontramos a gente supuestamente de la izquierda que de alguna manera están justificando esa guerra, están pidiendo esa intervención, y nos hacen aún más difícil nuestro trabajo de intentar parar la guerra, de defender la paz, porque la salida que ellos apoyan es la misma que está defendiendo la OTAN, ¿no? O los países agresores. A ver, Eugenio, como profesional y curtido en este tipo de cosas, imagino que habrás hecho este análisis que te voy a proponer muchas veces. ¿Por qué muchos medios progresistas en Occidente juegan la carta de la opinión con cierta dignidad, con buenos análisis, etcétera, pero luego en las informaciones diarias se contradicen totalmente y se pliegan al mainstream más belicoso o más adelantista? ¿Por qué sucede eso? Bueno, esto creo que es una característica de los medios corporativos. Yo noto una gran diferencia en la información que se da en los grandes medios occidentales del conflicto sirio con la información que dan los medios árabes de la región. Y estoy hablando no solo de medios árabes de izquierda, sino también de derecha. Por ejemplo, Al-Hayat, que no es que sea una información extraordinariamente buena, pero desde luego es mucho mejor que la del Guardian, por ejemplo. Esto es importante, y desde luego están los periódicos de izquierda que son claramente, digamos, prosirios, pero eso, prosirios quiero decir, pro régimen, pero son medios progresistas como Al-Safir, digamos, que ideológicamente serían socialdemócratas y que han tomado o dan un punto de vista generalmente crítico e independiente del conflicto y tal, pero no tiene absolutamente nada que ver con los medios de centro-izquierda europeos como el Guardian, o si quieres meter El País o quien quieras, no tienen nada que ver en unos medios con otros. Son informaciones completamente distintas. O sea, llegarías a pensar que están hablando de dos conflictos. Y esta es una realidad que es así. ¿Por qué los medios occidentales han tomado? Yo creo que están muy implicados en la salvación de Occidente, en el miedo que les meten de que vienen los musulmanes y nos van a invadir, y están ahí en Bélgica, en Bruselas, de donde es Alex, y nos van a invadir y nos van a hacer mucho daño, y por tanto hay que estar en contra de todo lo que suene a musulmán. Y aunque en este caso
En este caso, paradójicamente, Bashar al-Assad ha sido un presidente laico en la medida que ha podido serlo, pero eso no les incumbe en absoluto a los medios occidentales. Juan Antonio, ¿cómo crees que el bando guerrillero, el bando atlantista, ha recabado apoyo en ciertos lugares de la izquierda, como ha mencionado Alex? Hombre, entraríamos en un debate mucho más profundo, ¿no? Yo creo que en ciertos sectores de la izquierda se han olvidado muchas cosas. Por ejemplo, se ha olvidado que la situación social de un país depende de las condiciones históricamente determinadas. Es decir que el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno autoritario, pues mire, sí, sí, pero es que las condiciones históricas, si hubiera un Marx analizándolas, las explicaría perfectamente. Es decir, no es posible, vamos, no es pensable que se pueda trasladar directamente una democracia burguesa tipo Holanda directamente a Siria o a Irak o a cualquier zona o cualquier país de esa zona, ¿no? Es decir, también se olvida aquello que estudió muy bien el presidente Mao de la contradicción principal y las contradicciones secundarias. Hombre, la contradicción principal es lo que hemos estado hablando aquí, de las condiciones, de los intereses geopolíticos, de los intereses económicos e incluso de los intereses ideológicos. Las condiciones secundarias son las que se utilizan para instrumentalizar el conflicto, como puede ser el tema de la religión o puede ser el tema de la no existencia de elecciones libres con partidos políticos al estilo occidental. Es decir, todo eso en cierta izquierda lo olvida, ¿no? Hay una especie de izquierda eh, heredera aquí del 68ismo, es decir, un poco de tono burgués, pequeño burgués, que pone por delante del análisis científico de las situaciones, pone por delante pues una serie de condicionamientos ideológicos bastante subjetivos, ¿no? Yo creo que un poco en eso está el origen, ¿no? Que explica cómo es posible esa dicotomía, ¿no? De que intelectuales o prensa de izquierdas pueda estar defendiendo las propuestas imperialistas surgidas del cuartel general de la OTAN. Es que es muy fuerte, pero es que es así. Por lo demás, si analizamos un poco cómo la guerra mediática, que es un factor fundamental de una guerra híbrida, una guerra de quinta generación, pues vemos que efectivamente los actores están ahí detrás. Por ejemplo, Observatorio Sirio de los Derechos Humanos. Ha sido la fuente de información de los medios occidentales durante al menos 4 años del conflicto, ¿no? Ahora es un poco de capa caída, pero ha sido. Bueno, pues esto era un señor en Inglaterra, en Londres, que figuraba, después de haberlo fundado, un agente del MI6 británico. Lo de los cascos blancos, ya lo hemos hablado y como he contado un poco antes. Y ahora viene la fase de las grandes ONGs, como por ejemplo Amnistía Internacional, y obviando por parte de esa prensa, pues que como ya han demostrado algunos analistas, detrás de Amnistía Internacional hay financiación de la Open Society de George Soros, del Departamento de Desarrollo Internacional de Gran Bretaña, de la propia Unión Europea, y que elementos fundamentales como la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Estados Unidos, Susan Nousel, es antigua empleada de Hillary Clinton. Claro, es decir, esto se oculta, ¿no? Pero esto no es por casualidad. Esto, es decir, son elementos fundamentales para hacer un análisis real, ¿no? del conflicto. Sería interminable exponer aquí la cantidad de veces que nos han intentado manipular con operaciones mediáticas de intoxicación, ¿no? Por referirme a dos, la famosa clásica del ataque químico que se produjo en Guta, fue que eran miles de muertos, etcétera, etcétera, era el casus belli que necesitaba la OTAN para intervenir, que ya se demostró posteriormente que no había sido así, y que además el origen de los proyectiles con un gas que no tampoco, ni por supuesto, ni el número de muertos era ese, ni nada, venía de una zona controlada por rebeldes, o ahora el tema este de la cárcel de Damasco. Curiosamente, nos han llenado durante una semana hablándonos de la cárcel de Damasco porque se estrenaba una película sobre la cárcel de Alepo, de cómo los soldados sirios resistieron en esa cárcel durante meses y meses, acompañados de los propios presos, luchando para defender Alepo del avance islamista, ¿no? Del Estado Islámico. Se utiliza para contrarrestar, se utiliza para crear esa opinión pública. La guerra mediática es eso, una guerra, una guerra. Y bueno, pues por comentar ya a buena pluma un poco algunas de las cosas que habéis citado antes.
Claro, todo el Oriente Medio vive una situación de excepción, sobre todo por el conflicto palestino, ¿no? Pero no solo, pero fundamentalmente por el conflicto palestino. Una situación de excepción, donde efectivamente irremediablemente va a haber gobiernos autoritarios. Pero, como ha dicho antes el compañero, trataban a Mubarak como si fuera un Franco. Pues maldita gracia nos hubiera hecho a los españoles que para echar a Franco hubiéramos tenido que ver la destrucción entera del país, posiblemente su balcanización y quizás 500.000 de muertos. Maldita gracia, ¿no? Efectivamente, maldita gracia. Como decía alguien que se dedicaba a hablar a estudiar los temas de propaganda, aunque la calumnia dure un día, habrá cumplido su cometido, ¿no? Eso es lo que pasa con campañas como la de Amnistía o como la de Guta, etcétera, etcétera, ¿no? Como decía Alex, se tarda en reaccionar porque las campañas suelen estar bastante bien armadas en un principio, y cuando se logra desmentir ha pasado mucho tiempo y en el imaginario popular está ya fijada esa imagen de esas cárceles que como única prueba por lo que pusieron fueron unos dibujitos animados, ¿no? La verdad es que fue un poco es que todo el informe, si me permites, todo el informe de Amnistía Internacional se basa en una serie de entrevistas, con unas 40 y tantas creo, de las cuales no es imposible contrastar porque son anónimas. Hombre, por Dios. Es decir, que ya, claro, para los que estamos acostumbrados a estas cosas de la guerra de propaganda, de la guerra mediática y demás, pues bueno, lo tenemos muy claro, ¿no? Pero evidentemente ante la opinión pública, porque claro, es decir, esto se lanza e inmediatamente todo el aparato mediático occidental lo repite, pero casi igual, de unos periódicos a otros, sean progresistas, conservadores, de extrema derecha y claro, el efecto sobre la opinión pública es una auténtica arma de destrucción masiva. Bueno, como siempre nos suele suceder en debate directo, nos falta tiempo para rematar el tema como quisiéramos, pero el tiempo se nos echa encima y bueno, nos han quedado realmente algunas cosas por comentar. Quizá haya otra ocasión para seguir ahondando en este asunto en programas futuros. Pero antes de irnos, si queréis cerrar con una idea muy breve a modo de conclusión o decir algo que se haya quedado así en el tintero, damos un breve turno de palabra. Y bueno, como solemos hacer en este programa, junto a esa idea a modo de conclusión, es interesante que le digáis a los oyentes cómo y dónde pueden seguiros, oíros o leeros. Alex, ¿nos das una especie de broche final y nos dices dónde encontrarte? Sí, vale. Yo lo que quería decir es, bueno, apoyar un poco la idea que ha comentado Juan Antonio, es decir, que la información es un terreno, un campo de batalla también. Es donde se juega una parte de digamos, una fase previa también de los conflictos. Y aunque parece que hay, digamos, una capacidad, digamos, muy grande de crear matrices de opinión y que finalmente parece que bueno, digamos, el enemigo sea grande, porque lo tenemos tanto en los grandes medios de comunicación como, bueno, a veces pues parece que seamos solo unas cuantas voces que denunciemos algunos la situación de algunos conflictos. Yo creo que lo importante es, digamos, tener confianza en el sentido de que la información para mí es un derecho humano, ¿no? Es decir, deberíamos luchar para tener medios de información independientes, ¿no? Deberíamos apoyar a quienes están haciendo un trabajo como Eugenio, es decir, o otras personas que están haciendo un trabajo quizá a veces en situaciones con pocos medios, pero hay bastantes ejemplos de plataformas comunicacionales que están haciendo un trabajo independiente. Y en ese sentido yo quería ser bastante claro. Hay medios que tienen financiación. Entonces, según quien financie, ese es el amo, ¿no? Entonces, cuando vemos que detrás hay financiación de National Endowment for Democracy, Fundación Ford, Open Source, George Soros, este tipo de cosas, evidentemente, aunque
pueda haber una tonalidad progresista, no deberíamos hacerle confianza. Es decir, hay siempre una especie de marcadores, habrán conflictos en los cuales se verá muy claramente que su línea editorial está dictada por otros intereses, ¿no? Entonces, Chomsky y Edward Herman hicieron un libro muy interesante, ¿no? sobre eso, sobre el funcionamiento de los medios, ¿no? Pero insisto en eso. Yo pienso que tenemos que la gente, el público, los oyentes tienen que apoyar estas iniciativas con pocos medios, pero hay bastante gente también que está intentando resistir, y pienso que el futuro debería ser crear una plataforma más fuerte, es decir, no solo en pequeños proyectos, sino un poco una cierta coordinación. Como en América Latina, Chávez lanzó la iniciativa Telesur. No sé de qué manera esto se podría llevar a cabo aquí en Europa, ¿no? O en la región euromediterránea, yo no sé, pero sí que hay una gran complejidad de temas, y también hay una lucha que tenemos que llevar a cabo, que es contra nuestra propia historia, ¿no? Es decir, tenemos también una crítica que hacer hacia el pasado también de nuestros países, es decir, la identidad que se ha forjado hay una historia que está escrita por los vencedores, y hay una historia que ha sido robada, y hay unos conceptos también que han sido robados, es decir, tenemos una mirada eurocéntrica, y en ese sentido pienso que tendríamos que integrar capítulos de nuestra historia, que por ejemplo Al-Ándalus no es un pequeño capítulo, sino son 8 siglos, y quizás eso nos permitiría entender mejor también el mundo árabe y crear una especie de puente, ¿no? Porque se tiene que restablecer una cierta confianza también tenemos que entender que hay gente que ha sido vencida por ese discurso fundamentalista, y hoy en día la izquierda no puede tener un discurso excluyente hacia la diversidad o las diferentes realidades culturales o religiosas. Es decir, existe en la relación de fuerzas actual, desde hace unas décadas, pues un país como Arabia Saudí, que está financiando fundamentalismo por todas partes. Ahora, lo que tenemos nosotros que hacer es plantear, aunque sea con pocos medios, plantear una visión del mundo diferente, ¿no? Sin que sea imponer, porque en el caso de Francia es un exceso, lo que se está haciendo es plantear una visión de la laicidad completamente deformada, en la cual se plantea una islamofobia de Estado, ¿no? Entonces, por eso yo quiero insistir, no habrá un futuro si no tenemos una visión conciliadora de la región en la que estamos viviendo, porque no estamos en Estados Unidos, sino que estamos pues en una región en la cual es una realidad histórica que tenemos que conocer, ¿no? Entonces tenemos que integrar no solo los aspectos también de geopolítica, es muy importante, pero también estos temas culturales o conocimiento de la realidad también digamos, las tendencias de Islam político, etcétera, son temas interesantes que hay que estudiar. Y bueno, nosotros nos podéis encontrar en la página de investigación.net. Perfecto, nos quedamos con esa idea tuya de tender puentes y incluso del papel que podemos jugar nosotros en el Estado español en ellos, ¿no? Ya has mencionado Al-Ándalus, certeramente. Eugenio, ¿algo más que añadir y dónde podemos seguirte? Parece que Eugenio. Sí, perdón, tenía el micrófono cerrado. Perdón. No, yo quisiera tocar, aunque sea tangencialmente, el atentado de hoy en Bagdad contra chiíes, que ha causado 48 muertos y que es el tercero en 3 días, más o menos de esta naturaleza, más o menos. Realmente lo que se ha hecho en Irak ha sido desastroso, y la lección tenía que haberse aprendido y no haber caído en lo mismo o en una cosa parecida en Siria. Entonces,
sea, si a esto nos han llevado los estrategas occidentales que están en los gobiernos, especialmente en Estados Unidos y luego en otros países, incluso de la región, pues lo que hemos de hacer es combatir estas ideas para evitar que vuelva a producirse, aunque nuestras fuerzas son bastante limitadas y no siempre se puede hacer frente al poder que ellos tienen. En cuanto a mí, me podéis seguir en el Diario Público, y acabo de publicar un libro sobre un personaje islamista, Sayyid Qutb, que fue un ideólogo del islamismo que al final de su vida se integró en los hermanos musulmanes a una edad avanzada, y defendió un islam político muy activo e incluso en alguna ocasión defendió un islam político violento. Naturalmente, los hermanos musulmanes han intentado distanciarse de él para no parecerlo, y cada vez los hermanos musulmanes están más apartados de la violencia, aunque no siempre han estado así, pero es interesante que cada vez estén más apartados de la violencia, porque esto yo creo que a la larga les hará más fuertes. Efectivamente, es un personaje clave para entender mucho de lo que ha pasado en los últimos años en la región. Habrá que leerlo. Juan Antonio, ¿cierras tú en esta ocasión? Bueno, pues continuando un poco con lo que ha comentado Alex, yo creo que la contradicción fundamental en estos momentos, a nivel mundial, a nivel global, es la lucha entre una concepción multipolar del mundo o una concepción unipolar de hegemonía occidental de formato norteamericano. Y esa contradicción la podemos ver en otros conflictos y en otras zonas del mundo. En el caso que nos ocupa es muy agudizada porque ha acabado en una gran conflagración bélica que lleva prácticamente desde Afganistán hasta el Sinaí. Pero de otra forma lo podemos ver en Venezuela, lo podemos ver en América Latina en general, lo podemos ver en el sudeste asiático. Es decir, bien, sí, con una concepción multipolar podemos entender las diferencias de unos a otros y entendernos. Yo creo que sí. Y no es una cuestión específicamente de izquierda, Puede haber concepciones multipolares que sean más conservadoras o que tengan unas características especiales como la del mundo árabe, etcétera, etcétera. Pero yo creo que esa contradicción es la que se está vehiculizando a nivel global, y la que está provocando todos estos conflictos que tienen detrás, evidentemente, además, unos intereses estratégicos económicos muy importantes. Yo creo que todavía vamos a ver episodios, esto no ha acabado, vamos a ver episodios que nos van a volver a traer a debates como este, porque lamentablemente esa guerra ideológico, político y militar a nivel global se está produciendo en estos momentos, ¿no? Y vamos a ver con los nuevos actores, por ejemplo en la Casa Blanca, cómo se desarrolla. Pero bueno, es decir, esto es en lo que estamos y a esto es lo que hay que hacer frente. Y por lo demás, nada, encontrarme pues en Pie Digital, donde hacemos lo que podemos con los colaboradores que hay de todo tipo, análisis de inteligencia, de seguridad, de geoestrategia, y sobre todo a nivel internacional. Perfecto, muchas gracias a todos. Y como siempre, antes de despedirnos, hay que agradecer el trabajo incansable de José Manuel Corrales en producción, la labor técnica de Juan Martínez en postproducción y la de Pablo Domínguez al servicio de la web. Sin ellos no sería posible que estos programas llegaran a emitirse nunca. Y si os gusta el programa y queréis saber más sobre el Colectivo Burbuja, podéis entrar en la web colectivoburbuja.org y ahí tenéis toda la información que necesitéis. Y si además queréis colaborar, también en la página web dice cómo podéis hacerlo. Nada más, muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima.